Dios le bendiga en esta noche, gloria al Señor. La iglesia cristiana Rehoboth de Staten Island, mis pastores Miguel y Soraya Cantón, damos la bienvenida a cada uno de nuestros oyentes a este estudio bíblico, gloria al Señor. Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da. Su hermana Raquel Tellería estará trayendo el estudio de esta noche bajo el tema Prioridades Correctas. Gloria al Señor. El Señor nos está hablando en esta noche y quiere que nosotros pongamos nuestras prioridades, gloria al Señor, o establecer nuestras prioridades. Y antes que empecemos, vamos a orar y a ponernos en la mano de nuestro Señor Jesucristo. Bendito Dios. Padre Dios, Padre bueno, Señor, te damos gracias en esta noche, Señor. Gracias por lo que tú estás haciendo, mi Dios amado. Gracias por cada uno de mis hermanos, de nuestros amigos que están escuchando. Señor, te damos gracias por ellos, Jehová Dios mío. En estos momentos nos ponemos en tus manos, Padre Santo. Que seas tú con mi persona, que seas tú, Señor, trayendo, Jehová, esta enseñanza, ayudándome, Espíritu Santo de Dios, a que todo lo que salga de mis labios sea tu palabra, Señor Dios mío. Guía nuestros pasos, guíanos, Señor, en todo lo que vayamos a traer en esta noche. Te damos una vez más gracias, Señor, por todo. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, gloria al Señor. Bendito Dios, y como le decía anteriormente, en esta noche vamos a estar hablando sobre prioridades correctas y vamos a estar tratando en este libro de Ageo, profetas, gloria al Señor, el primer profeta que Dios usó después que el pueblo de Judá regresó a Jerusalén. Este profeta Ageo trajo palabra de aliento, de ánimo al pueblo de Jerusalén que estaban por construir el templo, pero que por situaciones, por oposiciones, se desanimaron, gloria a Jesús, dejando la obra del Señor por mitad. Y vamos a leer en Mateo 6:33, nuestra cita bíblica clave de esta noche dice así: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Y estamos hablando, esta noche vamos a hablar de prioridades. ¿Y qué es una prioridad? ¿Qué quiere decir esta palabra prioridad? Dice que es ventaja o preferencia que una persona o cosa tiene sobre otra. Cosa que se considera más importante que otro. Y de eso vamos a estar tratando en esta noche. ¿Qué debe de ser lo más importante para nosotros? Gloria al Señor. Y este libro de Ageo, si queremos entender esta profecía de Ageo, que Ageo le trajo al pueblo de Judá, gloria a Jesús, también debemos de considerar y estudiar el libro de Esdras, esta historia, gloria al Señor, que el Señor nos deja reflejada en ese mismo libro de Esdras, donde el pueblo de Israel construye una vez más el templo o reconstruye el templo. El pueblo de Judá había estado exiliado en Babilonia por un periodo de 70 años, gloria al Señor, y el cual Dios le había dado promesa que al cumplido los 70 años volvería, el Señor los iba a regresar a su tierra. Pero tanto Jerusalén como el templo habían sido destruidos, es decir, Jerusalén estaba totalmente desolada, vacía, gloria al Señor. Y bajo el gobierno de Ciro, rey de Persia, se les permitió a los judíos regresar a Judá y reconstruir el templo. Vuelvo y les repito, si quieren estudiar el libro de Esdras para entonces tener una idea o una mayor idea de qué se trata esta profecía de Ageo, este llamado que Dios le hace al pueblo de Israel, gloria al Señor. Y vamos a empezar leyendo en el primer capítulo, Ageo
es un libro bien corto, solamente tiene 2 capítulos, pero es bien profundo. 2 capítulos que se puede sacar mucho. Dice que en el año 2 del rey Darío, en el mes 6, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Gloria al Señor. Tenemos que, para entender, ¿verdad? Vemos que cuando Dios le permite a este pueblo regresar una vez más a Jerusalén, para que reedifiquen el templo, se levantan. Ellos empezaron a reedificar el templo, pero se levantó oposición, gloria al Señor, de los vecinos que tenían en aquel entonces, y eso trajo desánimo, desaliento al pueblo, ocasionando que el pueblo dejara o pusiera a un lado la obra, gloria al Señor, de reconstruir el templo, y se dedicaron a sus propias casas, a reconstruir sus hogares, a levantar a Jerusalén, gloria al Señor. Y es por eso que el Señor le dice: es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas. Es decir, el pueblo de Israel decía: es que todavía no ha llegado el tiempo. Muchas veces nosotros también decimos que todavía no ha llegado el tiempo, o no es el tiempo aún, o todavía me falta aquí o me falta allá, para entonces yo darle al Señor lo que el Señor está demandando de mí. Y de eso se está tratando, que el pueblo de Israel había puesto sus prioridades en sus propios quehaceres, en sus propios beneficios, gloria al Señor. Se les había olvidado la razón por la cual Dios les permite regresar a Jerusalén a reconstruir el templo. Cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto, Dios los saca de Egipto. ¿Para qué? ¿Cuál era la razón? Para que el pueblo de Israel le adorare, gloria al Señor, para que su pueblo le sirva. Bendito Dios. Y esa es la razón por la cual ahora Dios también les permite regresar a Jerusalén. El Señor usa a Ciro, el rey de Persia, y les da la orden y les permite al pueblo judío regresar a su tierra, a reconstruir el templo, gloria al Señor. Dios le permite a este rey pagano que le permite al pueblo que reciba la orden de este rey pagano de regresar a su tierra y reconstruir el templo para que el pueblo de Dios le adorara, entendiendo cuál era la importancia del templo. El templo significaba o era el lugar físico donde la presencia de Dios se manifestaba, donde la gloria de Dios descendía en aquel lugar, y era el lugar donde el pueblo adoraba a Dios o servía a Dios, traía culto a Dios. Era el lugar escogido, era el centro. Dios quería siempre ser el centro del pueblo. ¿Por qué? Porque Dios quería tener una relación con su pueblo. Dios quería tener, ¿verdad? Ser el Dios de su pueblo. Y ese era el punto donde el pueblo de Israel había fallado. Aunque habían regresado a Jerusalén, habían puesto sus prioridades de ellos, estaban desorganizados, gloria al Señor, que debían de haber sido reconstruir o poner las cosas de Dios primero.
como dice Mateo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Cuáles estas cosas? Vamos a seguir mirando este capítulo 1 de Ageo para entender un poco el sentido de lo que estamos hablando. Dice el 5, pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. El Señor está haciendo un llamado. Mediten, piensen, analicen lo que están haciendo. Analicen lo que están cómo estamos nosotros obrando. ¿Qué tenemos que analizar? Dice que nuestros valores y prioridades se reflejan en la manera en que utilizamos nuestros recursos. Vamos a analizar cómo estamos nosotros utilizando nuestros recursos. ¿Cuáles recursos? Mi tiempo. ¿En qué estoy yo usando mi tiempo? ¿A qué yo estoy dando más tiempo de mi vida? ¿Estoy yo dándole el tiempo a Dios? Tenemos que analizar en qué yo estoy utilizando mi dinero. ¿Estoy yo malgastando mi dinero en cosas que no son necesarias? Gloria al Señor. Y cuando tienen que ser para la obra del Señor, nunca tengo. ¿O estoy yo interesada más en producir dinero solamente por tener dinero o por obtener cosas sin valor? Gloria al Señor. Analicemos, meditemos en estas cosas. Mi fuerza, ¿en qué estoy yo utilizando todas mis fuerzas, todo mi empeño? Gloria al Señor. Tenemos que analizar todas estas cosas. ¿En qué estoy yo utilizando mi talento? ¿O a quién le estoy yo dando mi talento? ¿En qué estoy yo? ¿Cuál es la razón de mi talento? Gloria al Señor. ¿Lo estoy yo dándolo para la gloria del Señor? Y eso es lo que el Señor, ¿verdad? Todas estas cosas, el Señor le dice al pueblo, meditad bien sobre vuestros caminos. Analicemos. Mis valores, mis prioridades se reflejan, ¿verdad? En qué yo estoy, en cómo estoy yo viviendo, en qué estoy yo dando mi tiempo. Se refleja cuál es mi prioridad. Nunca puedo yo ir al templo, nunca puedo yo hacer nada, nunca puedo. Siempre estoy ocupada en mis cosas, en mis quehaceres. Nunca puedo orar. Oro ya cuando me voy a acostar y me quedo dormida porque no hay tiempo, nunca hay tiempo. Y eso era lo que el pueblo decía. No hay tiempo todavía, no ha llegado el tiempo de reconstruir el templo, cuando debió de haber sido la prioridad. Gloria al Señor. Y dice en el 6, analizando, Dios le dice, sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Wow, es como que están haciendo mucho, pero a la vez nada. ¿Me están entendiendo? Están haciendo muchas cosas, pero no es para el Señor, no es para Dios. Estamos invirtiendo nuestro tiempo, dinero, fuerza, trabajo, talento, lo que sea que estamos haciendo mucho. Pero mira cómo dice aquí, estamos poniéndolos en saco roto, que no vale la pena el esfuerzo que estamos haciendo, porque no lo estamos haciendo para Dios. Y eso es por eso es que tenemos que buscar prioridades. ¿Cuál es mi prioridad? ¿Cuál debe de ser mis prioridades correctas? Gloria al Señor. Y el Señor lo está dejando saber aquí. Dice el 7, así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. Una vez más el Señor le está diciendo, mediten, analicen, ¿de qué le vale hacer todo lo que están haciendo si no lo están haciendo para la obra del Señor? Y dice, subid al monte. Ahora el Señor nos está dejando saber
¿Cuál debe de ser la prioridad del pueblo de Dios? Dice, subir al monte y reedificar la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Ahora bien, ¿cuál debe de ser mi prioridad? Dios. Dios debe de estar en primer lugar. El Señor le está diciendo, sube al monte y trae madera y reedifica la casa. Debe de haber una acción de mi parte. Debe de haber un interés de yo, mi persona, reconstruir esta relación con Dios. De que la relación mía con Dios debe de ser mi prioridad. En primer lugar, Dios en todo. Dios en todo debe de ser mi prioridad. Y Dios nos ha dado a nosotros, ¿verdad?, qué hacer en esta vida. Yo como madre, tengo responsabilidad como madre, como esposa. Tengo responsabilidad, gloria al Señor, como ciudadana de esta ciudad, de esta nación. Yo tengo responsabilidades, pero todas esas responsabilidades van debajo o se deben de ser guiadas por mi relación con Dios. Si yo no tengo una relación bien con Dios, o si Dios no está en primer lugar, todo lo demás queda, ¿verdad? Es como una obra que estamos haciendo en vano. No estamos haciendo nada. Gloria al Señor. Si yo no tengo todo puesto en las manos del Señor, y es por eso que Él dice, y pondré en ella mi voluntad, gloria a Jesús, y será glorificado, y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis, y sigue analizando, buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo dispersaré en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Y volvemos una vez más el sentido de la casa. En aquel tiempo tenemos que entender que sí era literalmente, se estaba hablando del templo, de las 4 paredes, donde la presencia de Dios se manifestaba, donde el pueblo de Israel venía a adorar, donde había un trabajo constante, donde el sumo sacerdote, los sacerdotes y los levitas trabajaban día y noche en la obra del Señor. Era la prioridad del pueblo escogido de Dios. Y eso es lo que el Señor nos está dando a entender hoy día. No estamos hoy día hablando de aquel templo físico, gloria al Señor, porque el orden de Dios ha cambiado. Ahora no es un templo hecho de manos, gloria al Señor, físico. Ahora somos nosotros el templo de Dios. La iglesia de Jesucristo es el templo de Dios. Individualmente sí, nosotros también somos el templo de Dios, donde el Espíritu Santo viene a morar. Gloria a Jesús. Y de eso se está tratando, de que mi relación con Dios debe estar en primer lugar. Dios primero, en todo. En todas mis áreas, en mi relación matrimonial, Dios primero. En mi rol de madre, Dios primero. En mi rol de ciudadana, Dios primero. En mi rol en la iglesia, Dios primero. Dios tiene que estar en primer lugar en todas mis áreas, gloria al Señor. En todo lo que yo debo, en todo lo que está en mí en hacer, debe de ser para la gloria y honra del Señor. Dios es el primer lugar en nuestra vida, y es por eso, ¿verdad?, que nosotros tenemos que tener en cuenta ese punto. Y esto es lo que el Señor nos está hablando aquí en este libro de Ageo. ¿Cuál es mi prioridad? Dice que por eso en el 10 dice, por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce,
sobre los hombros y sobre las bestias y sobre todo trabajo de mano. Por eso, gloria al Señor, es decir, Dios tiene el control absoluto de todo lo que está pasando. Dios tiene el control absoluto. Lo que yo haga, mi esfuerzo, que yo me empeñe en hacer algo, no va a cambiar la voluntad de Dios. No va a cambiar lo que Dios está haciendo. Yo no puedo nunca sobrepasar lo que Dios hace. Mi fuerza es nada. Y eso es lo que el Señor le está diciendo al pueblo de Israel. Por más que ustedes se esfuercen, por más que ustedes hagan, comen mucho y no se sacian, beben y no se satisfacen. Y eso es lo que el Señor le está diciendo o nos está hablando a nosotros hoy día. No perder el tiempo, no malgastar nuestro dinero en cosas que no vale la pena. Nuestra fuerza, nuestro talento, no malgastarlo, usarlo en la obra del Señor. Gloria al Señor. Dice, entonces Ageo, enviado de Jehová. Perdón, el 12 dice, y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová, su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo, yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo. Y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios, en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. Ahora bien, cuando el pueblo escucha este llamado del Señor, cuando ellos analizan lo que Dios les está diciendo, dice, ¿verdad?, que escucharon y temieron. Y entonces dice que despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, es decir, les volvió el ánimo, los volvió a animar. La palabra de Dios trae aliento, ánimo a la vida del ser humano, y dice que volvieron entonces y tomaron, aleluya, la obra del Señor, y dice que construyeron el templo. Construyeron, ¿por qué? Porque escucharon la palabra que Dios le está hablando. Dios nos habla. Dios habla a nosotros todos los días de nuestras vidas. Dios nos está hablando. Dios nos trae advertencia. Dios nos está diciendo, yo demando en primer lugar. ¿Qué tú estás haciendo? Y es lo que debemos de analizar. ¿Estamos nosotros escuchando el llamado de Dios? ¿Estamos nosotros, como dice aquí, que tanto Zorobabel como Josué despertaron su espíritu y pudieron entonces ahora sí poner obra, echarle mano a la obra? Entonces construyeron el templo y se les olvidó la oposición, se les olvidó, porque tenemos que entender este principio. Gloria al Señor. Dios estaba en medio del pueblo, y si Dios está con nosotros, y nosotros tenemos que entender esto, Dios se lo dice, yo estoy con vosotros. Yo estoy con vosotros. Nada que pueda traer la oposición. El enemigo le puede traer mentiras. El enemigo le puede traer lo que quiera traer. Pero si yo estoy con vosotros, no se desanimen. Porque el pueblo de Israel es muy fácil desanimarse. Una palabra me dicen por aquí, me miraron mal. Y trae enseguida
se desanima. El Señor me dejó ver a mí qué tan fácil uno puede desanimarse. Es fácil, hermano, es fácil desanimarse. Gloria al Señor. Y cuando yo compartía la experiencia que yo tuve, gloria al Señor, con mis hermanas, mi hermana Mili, rápido, ¿verdad? Si tú hubieras solamente dicho, disculpen hermana, está pasando y esto, ya hubiera pasado el problema. Pero en ese momento, gloria al Señor, cuando uno se deja desanimar, en un momento se cega. En un momento sí se te olvida que Dios está en medio tuyo, que Dios está contigo, que Dios está en control. Y eso es lo que nosotros tenemos, establecer prioridades. Dios está conmigo, Dios está en primer lugar en todo. Y si nosotros ponemos a Dios en primer lugar en toda la área de mi vida, gloria al Señor, vamos a prosperar. Y eso es lo que Dios nos está diciendo. Vamos a poder prosperar si Dios está en primer lugar. Y seguimos leyendo, porque el pueblo de Israel sigue desanimándose porque fácilmente pierden a Dios, fácilmente quitan su mirada de nuestro Señor y se enfocan en otras cosas. Y de eso se está tratando, de que nuestra mirada tiene que estar enfocada en las cosas de Dios. Vamos a ver qué pasó ahora con el pueblo de Israel. Dice que en el mes séptimo, a los 21 días del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo: habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y al resto del pueblo, diciendo: ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Para nosotros poder entender esta palabra, tenemos que irnos a Esdras. Gloria al Señor. Como le digo, ¿verdad? Este libro de Esdras nos señala la historia que cuando el pueblo de Judá regresó a Jerusalén y construyó el templo. Y fue en aquel momento donde Dios manda palabra a través del profeta Ageo. Pero para entender a este punto que acabamos de leer, vamos a ir a Esdras capítulo 3 y vamos a leer desde el 10 hasta el 13, que dice así: y cuando los albañiles del templo de Jehová echaron los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y a los levitas, hijos de Asaf, con címbalos, para que alabasen a Jehová, según la ordenanza de David, rey de Israel, y cantaban alabando y dando gracias a Jehová, y diciendo: porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los simientes de la casa de Jehová. Habían recobrado ánimo, estaban contentos por lo que estaban logrando, se estaban echando los cimientos de la casa de Jehová, estaban construyéndole casa a Jehová donde el pueblo pudiera venir y adorar el nombre de Dios. Pero oigan lo que pasó, oigan bien, escuchen bien, esto es bien importante entenderlo. Dice el 12, y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de casa y de los jefes de las casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría, y no podía distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría
de la voz del lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido hasta de lejos. Gloria al Señor. El pueblo que había trabajado en construir el templo estaba gritando de júbilo, de alegría, de gozo por el logro que habían podido obtener. Gloria al Señor. Habían levantado el templo, habían reconstruido el templo de Jehová. Gloria al Señor. Pero siempre hay un pero. Los sacerdotes ya ancianos, los jefes de familia que habían venido a ver el templo, pero que habían visto el primer templo construido por Salomón con toda aquella gloria, aquel templo, ¿verdad?, donde había tanto oro, lujos, gloria al Señor. Dice que cuando ellos vieron este templo lloraron. ¡Wow! No pudieron ver el logro que se había hecho porque pusieron su mirada a lo que estaba, a lo de atrás. Gloria al Señor. Y muchas veces estas cosas, por comparar este templo donde el pueblo lo había reconstruido, gloria al Señor, como pudieron, con la madera que pudieron, gloria al Señor, porque recordando que Jerusalén había sido destruida, estaba desolada, la tierra estaba seca, la lluvia había parado, no había cómo, pero pudieron reconstruir el templo a pesar de la oposición, a pesar de las adversidades. Cuando escucharon el llamado de Dios, recobraron ánimo y entonces restablecieron su prioridad y pusieron mano a la obra y construyeron el templo. Vinieron aquellos ancianos que habían visto el templo primero, y lo pusieron en poco. Y hoy día, gloria al Señor, muchas veces nosotros ponemos en poco lo que el Señor está haciendo hoy día, porque decimos, antes se hacía esto, antes se hacía aquello. Wow, el Señor me está hablando a mí. Antes se hacía tantas cosas y hoy día no se está haciendo nada, pero Dios está haciendo mucho. Lo que Dios está haciendo en estos tiempos, tenemos nosotros que agradecerlo, como estaba aquel pueblo que gritaba de júbilo, cantándole porque tú eres bueno y tu misericordia. En estos tiempos, a pesar de tantas cosas que están pasando, la mano de Jehová no se ha detenido. Dios ha hecho grandes cosas, pero lo comparamos con lo que había antes y ponemos en poco lo que el Señor está haciendo. Muchas veces el Señor quiere hacer algo con nosotros. El Señor te escogió a ti. Somos, recordando que el templo somos nosotros, piedras vivas. Y el Señor le ha cogido esa piedra para construir ese templo donde su presencia viene a morar, porque Dios tiene propósito contigo, porque Dios quiere hacer algo contigo. Pero si nos comparamos con las demás piedras, quizá la mía es más chiquita, es más chata, más redonda, como sea, lo que sea, pero Dios te escogió a ti. No pongamos en poco lo que tú tienes para la obra del Señor, para este templo. Es sumamente importante, pero lo ponemos en poco o no queremos ponerlo en las manos del Señor. ¿Por qué? Porque nos comparamos con aquel, con aquella, con lo que... Y cuando comparamos, entonces viene el desánimo, viene el desaliento y ponemos en poco lo que el Señor quiere hacer. Y eso era por eso es que el Señor le hace esta pregunta: ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto
esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? ¿Cómo estamos viendo la cosa? ¿Verdad? Dice el Señor, ¿cómo lo están viendo? Y le hace la pregunta, ¿no es ella como nada delante de vuestros ojos? ¿Cómo que nada? ¿Cómo nada? Y así ponemos a veces las cosas, la obra del Señor, en vez de ver lo que Dios está haciendo en este tiempo. Ponemos en poco o nos ponemos nosotros mismos en poco. Y tú no eres poca cosa. Tú eres mucho en la mano del Señor. Tú eres grande en la mano de Dios. Eres importante en la mano del Señor. No te compares. Lo que Dios te dio a ti para trabajarlo, para obrar en este templo, para construir esta obra, es importante. No lo pongas en poco, porque el Señor lo ha puesto. El mismo Efesios lo dice. Fuimos desde antemano, desde antes de la fundación, hemos sido señalados, escogidos para toda buena obra. Lo que Dios te ha dado a ti es importante. Lo que Dios ha puesto en ti, quizás el ejemplo que daba la hermana en estos días, en la clase los miércoles, a veces lo vemos poco, pero es mucho en la mano del Señor. Caminar con el perrito, dándole vuelta a nuestro vecindario, pero proclamando una palabra, orando por los vecinos, clamándole a Dios por cada uno. Eso es una obra grande. Pero quizá lo ponemos, decimos, ¿verdad? Lo que yo tengo para dar. No. Lo que tú puedes darle al Señor es mucho. Es mucho, no lo pongamos en poco. Y esto era lo que estaban haciendo estos ancianos que habían visto el primer templo con toda su gloria. Sí, este templo quizá no se compara con lo que estaba, pero esto era lo que Dios estaba pidiéndole al pueblo. Restablecer aquella relación de Dios con su pueblo. De que nosotros pongamos a Dios en prioridad en todos nuestros asuntos. Gloria al Señor. Y eso es lo que Dios está diciéndonos. En todas nuestras áreas Dios tiene que estar en primer lugar. No solamente el primero en la lista, porque muchas veces decimos Dios es el primero aquí. Pero entonces cuando yo llego a mi trabajo, Dios queda fuera del trabajo. Dios está en primero aquí en la lista, pero en mi trabajo Dios no tiene nada que ver. En mi relación con en lo que sea que yo esté haciendo, hay muchas cosas que dejamos a Dios afuera, pero Dios tiene que estar el primero en todas mis áreas, en toda la área de mi vida. Dios tiene que ser el centro. Y eso es, por eso es que dice prioridades correctas. ¿Cuáles son mis prioridades? ¿A dónde estoy yo invirtiendo mi tiempo, mi esfuerzo, mi empeño? Gloria al Señor. Y dice, pues ahora Zorobabel, el 4 del capítulo 2. Esfuérzate, dice Jehová. Esfuérzate también Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote. Cobra ánimo. No se dejen llevar, no se dejen, como que no se ha hecho lo que Dios estaba pidiendo. Lo que Dios estaba pidiendo no era solamente las 4 paredes, es que ustedes entiendan. Le dice a Zorobabel o a Josadac, gloria al Señor, dice que se esforzaran. Dice, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Lo que necesitaban entender no era verdad, aquel templo no necesitaba mucho oro, mucha plata, mucho lujo. Si Jehová estaba en medio de aquel lugar, wow, ¿qué más se necesita? No se necesita más nada. Gloria al Señor. Dice, según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros. No
temáis. Aleluya. Porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata, mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Gloria al Señor. La gloria postrera, es decir, que Jehová dice, yo soy el dueño del oro, la plata, todo eso es nada. Gloria al Señor. La gloria postrera, lo que Dios va a hacer, y nosotros, ¿verdad?, tenemos que tener esto en cuenta. Aleluya, gloria a Dios. Poner nuestra mirada en lo por venir, poner nuestros ojos en lo que Dios está por hacer, porque Dios está por hacer cosas grandes y temibles. Lo que Dios está por hacer, y es lo que nosotros tenemos que mantener nuestro enfoque, no mirar hacia atrás, no mirar a lo que había allá, ya eso pasó. Dejemos de anhelar lo que había antes. Deseemos alcanzar, como decía Pablo, yo prosigo hacia la meta, me extiendo para poder alcanzar a aquellos, y de eso se está tratando, establecer mis prioridades. ¿Cuál es mi prioridad? Poder alcanzar a aquellos para lo que hemos sido llamados, poder llegar a estar en aquel templo donde dice que la gloria postrera de aquel lugar será mayor, porque la misma presencia de nuestro Señor Jesucristo en el tabernáculo, la presencia de Dios se manifestaba, ¿verdad?, de día columna de nube. Gloria al Señor. Era un humo que descendía. Aleluya. Hoy día nosotros lo sentimos, el Espíritu de Dios lo sentimos en nosotros. La presencia de Dios se manifiesta en nuestra vida, pero en aquel día glorioso, Cristo Jesús, aunque sí, Él se llegó a sentar en este mismo templo, la gloria postrera, como dice esta profecía, Jesús se llegó a sentar llegó a estar en aquel lugar, a enseñar en aquel templo. Pero hoy día sabemos que este templo fue destruido. Pero aquel templo que bajará del cielo, aquel templo que el Señor viene y se sentará, el mismo Jesucristo descenderá del cielo y se sentará, esa gloria postrera. Y eso es lo que nosotros tenemos que estar anhelando. Y es por eso que nuestras prioridades deben de ser, ¿verdad?, querer llegar a alcanzar, aleluya, buscar, obtener aquello a lo que Dios nos ha llamado. Que nuestra relación con Dios debe de ser mi prioridad. Y cuando seguimos leyendo, dice, a los 24 días del 9º mes, en el 2º año de Darío, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Pregunta ahora a los sacerdotes acerca de la ley, diciendo, si alguno llevare carne santificada en la falda de su ropa, y con el vuelo de ella tocare pan o vianda o vino o aceite, o cualquiera otra comida, ¿será santificada? Y respondieron los sacerdotes, dijeron, no. Y dijo Ageo, si un inmundo a causa de cuerpo muerto tocare alguna cosa de esta, ¿será inmunda? Y respondieron los sacerdotes y dijeron, inmunda será. Y respondió Ageo y dijo, así es este pueblo y esta gente delante de mí, dice Jehová,
y asimismo toda obra de sus manos y todo lo que aquí ofrecen es inmundo. Ahora pues meditad en vuestro corazón desde este día en adelante. Aleluya. Meditemos en nuestro corazón. La santidad no se pega. La santidad, ¿verdad? No se contagia. Aleluya. No porque hayan construido el templo, no porque recordando que no había razón, el pueblo de Israel se sentía que no tenía razón, no había alegría en ello para venir a adorar al Señor. Gloria al Señor. Recuerden la situación que estaban, todo desolado, no se sentían con el ánimo. Gloria a Jesús. Y el que hayan construido el templo no los iba a, ese no era el motivo, la razón. El Señor le estaba haciendo un llamado, no es solamente hacer rito, no era un rito, no era algo ritual. Si Dios quería que construyeran el templo, no era para que siguieran con los mismos ritos, era para que ellos desearan de corazón servirle a Dios. De corazón. Y es por eso que Él le dice, meditar en vuestro corazón desde este día en adelante. Antes que pongan piedra sobre piedra en el templo de Jehová, antes que sucediesen estas cosas, venían al montón de 20 efas y había 10. Venían al lagar para sacar 50 cántaros y había 20. Os herí con viento solano, con tizoncillo y con granizo en toda obra de vuestras manos, mas no os convertisteis a mí, dice Jehová. Es decir, que todo lo que habían pasado, el Señor trajo la corrección a ellos y ni aún así se convirtieron de corazón. El Señor está buscando ser el centro de nuestro ser, que le entreguemos todo nuestro corazón. Y es por eso que Él dice, amarás a tu Dios con toda tu fuerza, con toda tu mente, con todo tu corazón. Gloria al Señor. Dios quiere ser el centro, que verdaderamente, no por una ordenanza de parte de Dios, no por un rito, sino que de corazón nos arrepintamos y le sirvamos. Y de eso se está tratando. Y en el 18 el Señor vuelve y le dice, meditad pues en vuestro corazón desde este día en adelante, desde el día 24 del 9º mes, desde el día que se echó el cimiento del templo de Jehová. Meditad pues en vuestro corazón. ¿No está aún la simiente en el granero? Ni la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el árbol de olivo ha florecido todavía. Mas desde este día os bendeciré. Gloria al Señor. Nada que ellos pudieran hacer no era con sus fuerzas, sino por la gracia y la misericordia de Dios. Vino por segunda vez palabra de Jehová a los 24 días del mismo mes diciendo, habla Zorobabel, gobernador de Judá, diciendo, yo haré temblar los cielos y la tierra, y trastornaré el trono de los reinos y destruiré la fuerza de los reinos de las naciones. Trastornaré los carros y los que en ellos suben, y vendrán abajo los caballos y sus jinetes, cada cual por la espada de su hermano. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, te tomaré, oh Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, dice Jehová, y te pondré como anillo de sellar, porque yo te escogí, dice Jehová de los ejércitos. Jehová es quien nos ha escogido. Por su gracia y su misericordia estamos nosotros aquí. Gloria al Señor. Esta es la enseñanza que Dios ha tenido para nosotros en este día. ¿Cómo nosotros estamos poniendo nuestras prioridades? ¿Estamos nosotros dándole todo nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, nuestro trabajo, nuestro talento
para la obra del Señor? ¿Lo estamos nosotros haciendo para Dios? ¿O lo estamos nosotros haciendo para satisfacer nuestros propios deseos? Meditemos en esto. Meditemos. Dejemos de mirar las cosas que quedaron atrás y pongamos nuestras miradas hacia lo que está por venir, hacia lo que Dios está a punto de hacer. Dios le bendiga, Dios les guarde. Yo espero que esta palabra haya sido de gran bendición para su vida como lo ha sido para la mía. No permitamos que la oposición, que el enemigo nos desanime y nos queramos avanzar, sino, ¿verdad?, que sigamos avanzando, poniendo nuestra mirada en el autor y consumador de nuestra fe, cuál es Cristo Jesús. Hasta aquí vamos a dejar esta enseñanza. Aunque son 2 capítulos, ¿verdad? Yo lo traje rápido, pero esto es un libro bien profundo, gloria al Señor, y que debe de ser estudiado con el libro de Esdras, gloria a Jesús, para nosotros poder entender el valor de esta profecía. Nuestra prioridad debe de ser reorganizada o meditada, y debemos de nosotros tener en cuenta que Dios debe de tener el primer lugar en nuestra vida. Dios le bendiga una vez más, gloria al Señor, y hasta aquí vamos a dejar en esta noche. Vamos a orar y así damos terminado. Bendito Dios. Gracias, Señor. Gracias, Padre Dios. Gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias, Señor Dios mío, por esta tu palabra, Señor, el cual no vuelve atrás vacía. Gracias por ella, Señor Dios mío, porque nos anima y nos alienta a seguir adelante, Señor. Nos alienta, Señor, a poner nuestra mirada en lo que está por venir, Señor, y dejar de mirar las cosas que ya pasaron, lo que quedó atrás, Señor Dios mío. Ayúdanos a seguir adelante. Ayúdanos, Señor, a reorganizar nuestras vidas y a poner nuestras prioridades en orden, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, a entender que si no te buscamos primeramente a ti, Señor, todo lo que podamos hacer en este mundo, Señor, es en vano. Glorifícate, Señor, en las vidas de aquellos que están escuchando, Padre Santo. Glorifícate de una manera especial, Padre Santo. Jehová, Dios mío, te lo pedimos, Señor, no porque seamos merecedores, sino por tu gracia, por tu amor, Jehová, Dios mío. Gracias, Jesús. Gracias, mi Dios. Gracias, Espíritu Santo, Jesús. Gracias te damos, Señor mío y Dios mío, y todo lo dejamos en tus manos. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, tuya la gloria y la honra. Amén, gloria a Jesús. Dios les bendiga y hasta la próxima.